Prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 6 de En Sincronía. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en España y Guillermo Parra en Canadá. Me cambiaron toda la parte de introducción ahora, así que, pero bueno. Feliz Día Internacional de la Traducción, gente. ¿Cómo andan? Feliz Día de la Traducción. Felicidades a todos. Bueno, hoy es el Día Internacional de la Traducción, así que felicidades a todas las traductoras y todos los traductores del mundo y futuros también que nos escuchan. Y bueno, chicos, como es un programa súper especial este 30 de septiembre, nuestro primer 30 de septiembre en Sincronía, vamos a charlar con Jorge Díaz Cintas, bueno, una de las personalidades más importantes de la traducción audiovisual, sin lugar a dudas. Y no solo eso, sino que además es una bellísima persona con la que todos aquí tenemos cierta relación y ha sido importante de una forma u otra en nuestras carreras, así que pues será un placer tenerlo aquí y charlar con él. Pues sí, la verdad es que es un gustazo porque es una persona muy generosa, aparte de todo lo que sabe. Está muy bueno poder hacer estos programas en donde charlamos con alguien que es un genio, la verdad, pero además lo queremos mucho, o sea que se da la entrevista desde otro lugar, así que también esperemos que del otro lado ustedes lo disfruten de la misma manera que lo disfrutamos nosotros. Y como vamos a hablar del presente y el futuro de la traducción audiovisual, realmente creo que va a ser muy, muy interesante. Bueno, y después, por supuesto, como siempre, tenemos nuestras secciones con sus características especiales de Día Internacional de la Traducción. Blanca, vamos a arrancar este programa de hoy con minutos divulgativos. Pues yo hoy os voy a hablar de una palabra que yo creo que es vuestra palabra favorita, que es fuck, ¿no? Y de cómo se traduce en el subtitulado en Latinoamérica, en Jordi Shore, y cómo se tradujo también en el doblaje en catalán de la película From Dusk Till Dawn. Excelente. Y después de la primera parte de la entrevista con Jorge, bueno, llegan los subtítulos con carácter, Guille. Pues esta vez los subtítulos con carácter los han elegido nuestros oyentes, porque a través de redes sociales les di a elegir diferentes series con motivo de los Emmy para que eligieran. Y bueno, acabaron optando por Unorthodox, una serie bastante curiosa, sobre todo a nivel lingüístico, porque mezclan el Yiddish con el alemán, con el inglés, y hacen ahí como un batiburrillo que es interesante, sobre todo desde el punto de vista de la subtitulación, ver cómo se refleja y cómo se podría reflejar que no se hace. Así que, bueno, de eso irá la sección de hoy. Conste que yo voté por Rick y Morty, no sé si Blanca vos votaste por alguna, así que espero que en algún otro subtítulos con carácter venga Rick y Morty, por favor, te lo pido. Yo también, bueno, yo primero había votado por una de las que ni siquiera pasó a la segunda fase, así que soy una desgraciada total. Siempre triunfando, Blanca. Gracias. Es verdad, Succession, que Exacto. era una muy buena serie. Es una de las mejores series, menos mal que la han premiado como se merecían los Emmys. Claro, Porque... claro, pero no así en subtítulos con carácter. Bueno, está muy bien. Y para cerrar nuestras secciones en Laboratorio Audiovisual, vamos a hablar con Sebastián Arias, quien, bueno, fue una de las personas que ustedes sugirieron en nuestro sorteo de las licencias de UNA. Así que, bueno, también tiene esa característica especial el programa de hoy porque es una de las personas que ustedes mismos eligieron. Bueno, sin mucha más introducción, porque ya sé que ustedes lo quieren escuchar a Jorge y no nosotros. Vamos a escuchar a Blanca primero y después ya arrancamos con la entrevista de este Día Internacional de la Traducción. En este podcast no nos gusta que la investigación sobre traducción audiovisual y accesibilidad se quede guardada en un cajón. Empiezan los minutos divulgativos con Blanca Arias Badía. En estos minutos divulgativos vamos a celebrar el Día de la Traducción hablando de un tema estrella. Es un tema que se comenta mucho por Twitter, de hecho me habéis enviado lecturas sobre ese tema, y es la traducción del lenguaje soez. En concreto me voy a centrar en la palabra fuck, porque da mucho de sí, y en realidad el primer artículo que yo leí sobre el tema de la traducción del lenguaje soez tenía que ver con esta palabra. Era un trabajo del 2006 a cargo de Didac Pujol, profesor de la Universidad Pompeu Fabra, sobre el doblaje de la palabra en catalán en la película From Dusk Till Dawn, que perfectamente podría salir esta película en nuestro juego Adivina el título,
porque en Hispanoamérica se llamó Del crepúsculo al amanecer y en España se llamó Abierto hasta el amanecer. En el artículo se nos explica que tradicionalmente fuck ha sido una palabra muy propia de registros orales. Algunos autores dicen que hasta los años 20 del siglo pasado no se pone por escrito en el ámbito público, y esto nos devuelve al tema de la oralidad ficticia, del que hemos hablado en otros episodios de Los Minutos. A menudo encontramos palabras en escenas de películas que pretenden dotar de verosimilitud a los personajes que aparecen en la pantalla. La palabra fuck en concreto se usa con muchos significados y en realidad se usa muchísimo. La Wikipedia tiene incluso un listado de películas que han usado esta palabra, que ahora mismo está encabezado por la película Swearnet. Pero volviendo al tema que nos interesa, que es el trabajo del 2006 de Dídac Pujol, este investigador nos cuenta que la palabra aparece aproximadamente una vez por minuto en esa película, y la mayoría de veces como adjetivo o adverbio, es decir, en su forma fucking. Y normalmente es para expresar rabia, para enfatizar, para expresar asco, sorpresa, una alegría desbocada, digamos. En catalán, los dos elementos léxicos que se usan más a menudo para traducirla son fill de puta, ¿no? Una traducción muy directa sería hijo de puta, y collons, cojones. Me vais a perdonar el lenguaje de estos minutos divulgativos, pero en realidad lo que ocurre con más frecuencia es que la palabra no se traduce, es decir, que no se traduce por un elemento léxico también soez, sino que se recurre a la estrategia que la bibliografía suele llamar omisión. Esto puede deberse a una autocensura por parte de los traductores o bien a la guía de estilo a la que estuvieran sometidos en su momento, y también a cuestiones de isocronía en el doblaje. Por ejemplo, el artículo nos muestra que fucking beat me se ha traducido por mamusagat, me ha mordido. Por supuesto, el uso o la omisión del lenguaje soez tiene un papel muy importante en la caracterización final de los personajes, y en este sentido el autor es un poco crítico con la versión doblada en catalán. Eso os dejo a vosotros que lo acabéis de leer. También me gustaría señalar que hace 2 años mi compañero Damián Santilli dirigió un trabajo de investigación sobre esta misma palabra, que fue a cargo de Tara Alec en la Universidad de Buenos Aires y que estudió Geordie Shore. Descubrió que en el subtitulado latinoamericano de este producto la palabra encontraba un elemento correspondiente léxico en un 30% de los casos, pero de nuevo las estrategias preferidas eran la omisión y en este caso también la neutralización. Como en el caso del estudio de Dídac Pujol, los usos enfáticos de fucking destacaban en el texto de partida. Y aunque el tema del lenguaje soez da para largo y seguro que volveremos a él, no quiero despedirme de estos minutos divulgativos sin recomendaros que le echéis un vistazo a todos los trabajos de José Javier Ávila Cabrera, que es sin duda uno de los máximos especialistas en el tema de la traducción audiovisual del lenguaje soez. Hasta aquí los minutos divulgativos del Día de la Traducción. Hasta pronto. Bueno, y acá estamos en nuestro especial del Día Internacional de la Traducción con Jorge Díaz Cintas. No se nos ocurría otra persona más perfecta para esta entrevista. Jorge, bienvenido a En Sincronía. Hola, Damián. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por una introducción tan hiperbólica. Encantado de estar también con vosotros. Bueno, sabes que te queremos los tres, así que bueno, esperamos que eso también ayude a que la entrevista salga lo más linda posible para vos, para nosotros y sobre todo para los que están escuchando este podcast. Bueno, Jorge, nuestro plan de hoy es hablar de todo un poco, porque eso es siempre que te entrevistan, la idea es hablar de todo un poco, porque vos sabés de todo, y de todo mucho, no de todo un poco. Entonces, el plan es ese, pero tenemos que empezar con algunas formalidades que también, sobre todo, hay algún despistado o despistada por ahí que no te conoce. Así que una de las cosas que hacemos en el programa, sobre todo para gente tan importante como vos con tanta trayectoria, es que nos cuentes un poquito de tus inicios en la traducción audiovisual general, ¿no? Desde allá, lejos y hace tiempo. Sí, por no llamarme viejo. No. No. Como Patrick. No. Vos siempre parecés 15 años menores, así que no te preocupes. Maduro en el terreno. No, a ver, si te cuento un poco, a ver, por el nombre y por el acento al hablar, soy de origen español y de hecho me eduqué en España, estudié en la Universidad de Valencia, pero me vine al Reino Unido relativamente pronto, después de acabar la carrera en el 89. Y la suerte que tuve fue que llegué a Londres. Cuando llegué a Londres, un poquito después fue cuando tuvimos el boom de la tecnología digital. Llegó el DVD, que generalmente se ubica siempre hacia mitad de los años 90. Y en esa época había pues una falta bastante notable de traductores audiovisuales
para las nuevas empresas que se lanzaban a distribución en DVD, no solamente de las películas recientes, sino también en ciertos idiomas como el español, el francés, el alemán y todo esto, de películas clásicas que en la época solamente se habían doblado y que era necesario también subtitular para su nuevo lanzamiento en los DVDs. Entonces, en ese contexto es en el que yo me encontraba en el Reino Unido. Había empezado ya también a trabajar en la universidad y había decidido hacer una tesis doctoral. El tema no lo tenía muy claro, quería que fuera, sabía que iba a ser de lingüística aplicada, pero no lo tenía muy claro hasta un par de años entrados ya en la investigación, cuando decidí, no sé muy bien por qué, trabajar también en el subtitulado de Woody Allen en español. Decidí Woody Allen simplemente porque en la época no había mucho material disponible y encontré en unos grandes almacenes una cinta de vídeo, no era ni siquiera un DVD, era una cinta de vídeo que ponía en versión original subtitulada y era la película Misterioso Asesinato en Manhattan de Woody Allen. Y recuerdo que la compré en estos grandes almacenes y cuando fui a pagar, en la época estos productos venían con un celofán que envolvía a la cinta, y cuando fui a pagar me dice la chica, dice, ¿se ha dado usted cuenta o sabrá usted que esta película es de las que están escritas, porque si se la lleva y le quita el celofán ya no me la puede devolver, que mucha gente le pasa? Y dije, no, están escritas. Sí, que está escrita y es precisamente por lo que me la llevo, porque está escrita y quiero hacer investigación. ¿Y tú tienes más de estas? ¿Me puedes dar alguna más escrita? Sí. Y entonces fue un poco por ese azar que decidí trabajar en esa película en particular, con esa anécdota también de esta señorita en los grandes almacenes. Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar desde el punto de vista investigador, cuando había muy poquito hecho en el terreno. Empecé a trabajar con algunas empresas en el Reino Unido. Había una empresa en su día, Intelfax, que desapareció, y luego también trabajaba con otras que se han ido reencarnando en otras empresas en el Reino Unido, compradas por grandes empresas y todo esto. Y bueno, también tuve la suerte de, con esta empresa que os comentaba, con Intelfax, en su día tenían escasez de traductores audiovisuales, con lo cual me preguntaron también, o me pidieron que lanzáramos un máster en traducción audiovisual para poder preparar a gente especializada en ese terreno que luego pudieran funcionar como una base o como un grupo de gente que podría luego trabajar también en la industria. Entonces empecé tocando los tres palos a la vez y la verdad que muy bien. Fue toda una suerte, una experiencia difícil en ocasiones. Recuerdo la primera vez que me puse a trabajar con un programa de subtitulado, porque claro, en la época pues no estaban muy desarrollados. Estamos hablando de principios de los 90, mediados de los 90. Entonces, bueno, pues trabajabas con tu VHS que te podían traer a casa, que lo tenías que poner con tus aplicaciones para el sonido en el ordenador. En las primeras versiones tenías incluso un cronómetro para los códigos de tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso parece casi que prehistórico, prácticamente 25 o 30 años más tarde, pero así es como empezábamos y como se empezaba en el terreno. Claro. Y desde el punto de vista, bueno, de las diferentes casas de estudio donde estuviste, porque pasaste por varias, ¿no? Sí. Ahora estás, ¿dónde? Contanos para los que no te conocen. A ver, ahora mi función principal es trabajo en la universidad, es trabajo de investigación. La universidad se llama University College London, donde aterricé en el 2013 como jefe del departamento de traducción y lanzamos con mi equipo de trabajo allí lo que hoy en día se conoce como el Center for Translation Studies o CENTRAS. Y ese es mi trabajo fundamental, donde me encargo obviamente a la docencia y también hago investigación en el terreno de traducción audiovisual. He hecho algunos proyectos para compañías como Netflix y ahora, por ejemplo, estoy trabajando con un proyecto también para el Parlamento Europeo, donde acaban de lanzar o están lanzando una unidad que se va a centrar en el subtitulado. Bueno. Sí, hago cositas sueltas, pero... Cositas. Es complicado. Es complicado. Sí. Las cositas sueltas son proyectos. Esta no será la cita destacada de esta entrevista. No, Sí. Bueno. Considerando las cositas que hace Jorge, no me quiero imaginar lo que es esta entrevista, pero bueno. Está muy bien. Bueno, pregunta obvia, porque hace
mucho que estás, ¿no? Pero ¿estás cómodo trabajando siempre ahí en Londres? Pero bueno, me imagino que igual tenés un montón de contacto con todo el mundo hispano en general, ¿no? Obviamente. Sí. Pero bueno, ¿estás contento con ese lugar de ser el principal referente de la traducción audiovisual para todos nosotros? Pero estás en Londres, o sea, es como Sí, medio sí. raro. A ver, Londres en sí como ciudad es una ciudad fantástica y formidable y es la que yo considero desde hace ya muchos años como mi casa, ¿no? Me costó años, siempre me remitía a España como mi lugar, ¿no? de origen y mi lugar donde yo me sentía más cómodo, pero hace ya años que me considero londinense en ese Londinense. sentido, aunque no lo sea por nacimiento, ¿no? Claro. Y la virtud o la ventaja de Londres también es que seguimos y no sabemos con todos los problemas que tenemos ahora del Brexit y a la separación de Europa y todo eso, pero hasta ahora y ahora seguimos siendo uno de los referentes o de los centros neurálgicos de la traducción audiovisual en el mundo. Y mi universidad, que está ubicada justo en el centro de Londres, pues a 10 minutos andando tengo las mayores empresas de traducción audiovisual, tienen oficinas en el Soho londinense. Entonces, en ese sentido siempre ha sido muy útil la ubicación física de Londres y todos esos contactos con la industria. Y luego también desde el punto de vista pedagógico, didáctico, también tengo la fortuna de que Londres y el inglés sean referentes universales, ¿no? Entonces, sí, es cierto que vivir en Londres con el clima no tan benigno que tenemos no es lo más ideal para un hispano o un latino del sur de Europa, pero tengo la ventaja, o tenía hasta la llegada del coronita, de viajar mucho. Entonces sí, contactos con Latinoamérica, pero no solamente, también en Europa, con muchas universidades europeas. Y luego Asia, también a full, en Centras, ¿no? sí, exacto. En Centras tenemos mucha conexión con Asia, fundamentalmente con China, aunque no solo, también tenemos estudiantes de Corea, de Japón, de Singapur, de Taiwán y cosas así, pero sí, tenemos también mucha conexión con el mundo asiático y me permite conocer otras prácticas subtituladoras, otros modos de conceptualizar lo que es la traducción audiovisual, que en ocasiones son muy diferentes y muy diversas a lo que hacemos en Europa y que me llaman la atención y me ayudan a crecer también o a buscar sinergias, a buscar otro tipo de relaciones, otras formas de entender lo que es la comunicación audiovisual y las imágenes, el texto escrito en pantalla y cosas así. Entonces, sí, de momento estoy muy contento con donde estoy y con quien estoy. Tengo un equipo de trabajo con el que me llevo muy bien y eso también ayuda a encontrar ese equilibrio profesional, laboral. Le mandamos un beso a Soledad, ¿no? Exacto, Soledad Zárate, Rocío Baños, exacto. Alejandro Bolaños. Alejandro, Ale. Exacto. Sí. Ale, yo tuve la suerte de trabajar con Ale también muy mano a mano, digamos, en el proyecto de Netflix. La verdad que un genio. Exacto. Es un genio. Sí. Ahora, me quedé pensando en el tema que hablabas de las empresas, ¿no? Porque sacándote un poco del mundo de lo que es la traducción audiovisual, entre las 5 empresas más grandes del mundo de traducción en general, 3 están en el Reino Unido con la base, ¿no? Perdón, 2, que en realidad ahora se unieron, que son SDL y RWS. Parece que se están uniendo, no sé quién compró a quién y qué sé yo, y van a ser la máxima potencia de traducción, técnica, patente, localización, ¿no? Digamos, hay algo que dentro de nuestra industria que el Reino Unido domina bastante bien, ¿eh? En ese sentido. Sí. En traducción en general y fundamentalmente también en traducción audiovisual, quizás porque los que podrían haber hecho competencia en su día, por ejemplo Alemania o Francia incluso, no supieron despertar a lo digital. Entonces son países donde siempre se había hecho doblaje, donde el doblaje continúa siendo principal, fundamentalmente en el circuito televisivo, y en su día pues no fueron capaces de reconocer el potencial que el subtitulado podría tener en sus países, con lo cual las empresas, generalmente las norteamericanas, Deluxe, SDI Media y empresas de ese calibre, vieron el nicho que había en el mercado de estos idiomas, los FICs, el French, Italian, German and Spanish, ¿no? Y supieron meterse, incluso empresas que no habían hecho mucha traducción audiovisual, habían hecho más accesibilidad audiovisual, pero que tenían pues los programas de subtitulado y todo eso eran los mismos, se lanzaron a hacer subtitulado y en ese día pues había poquita competencia de los países que recibían ese tipo de traducción. Y bueno, pues se han creado esas empresas multinacionales que hoy en día no sabes muy bien
dónde están ubicadas, algunas no quieren tampoco decantarse por dónde se ubican para evadir impuestos y cosas así. Entonces... Es que es un mercado que mueve mucha plata, ¿eh? Muchísima plata. Muchísima. Y empresas, no sé si podemos dar muchos nombres, pero bueno, empresas que hasta ahora no han trabajado en audiovisual, las empresas más grandes en traducción, que no han trabajado hasta ahora en audiovisual, pero que se están metiendo ya en el trabajo de audiovisual. Entonces sí, vamos a ver en los próximos años, vamos a ver pues también... es que tendremos un Transperfect metido en la traducción audiovisual. No lo dije yo, lo dijiste tú, mencionaste tú a la empresa. Yo porque estaba mirando el informe de NIMSI del año pasado y veo que es el primer nombre que se me ocurrió, no tiene nada que ver con nada que uno hay una entrevista en Slator con el director, con el CEO de SDI Media, que es una de las empresas más grandes de traducción audiovisual, donde menciona a las empresas que los quieren destruir, que van a desarrollar en audiovisual o que están metiéndose en audiovisual, y curiosamente, como tú, menciona a la misma empresa. Es muy curioso. Es muy curioso. Guille también puede dar fe de que esto de tener un programa también hace que la gente te escriba por las redes y demás, y nos han llegado casos de gente que está con proyectos y cosas haciendo cosas interesantes, así que veremos. Doy fe. Esta nueva fusión, ¿no? Esta nueva fusión con las dos compañías, SDL y la otra, ¿no? Sí. Y no deja de llamar también la atención que SDL fueron un poquito lentos, para mi gusto, en desarrollar una aplicación que tuviera en cuenta el subtitulado. Y ya lo hicieron hace 1 año y medio más o menos. Claro. Ya lanzaron una API para el subtitulado, se podría mejorar, y estoy seguro de que están también en ello, en su mejora, pero indica también un poquito el interés de los desarrolladores de programas informáticos, y con esta compra donde se fusionan los dos, los informáticos con la traducción en el sentido en que lo entendemos los traductores nosotros, pues igual te da ya que pensar en cómo se podrán desarrollar y qué nicho en el mercado pueden tener ellos, o qué área podrían desarrollar también para cubrir otras áreas del mercado que hasta ahora no han tocado. Así que no sé si esperanzador de que haya mucho más volumen de trabajo, pero desde luego sí que inspira que muchas de estas empresas estén mirando el terreno de lo audiovisual como un área de desarrollo. Bueno, igualmente yo creo que sí va a tener que ver con un poco de trabajo, porque la propia gente de SDL, cuando hicieron las primeras presentaciones de Studio Subtitling, que es la aplicación para subtitulado, demostraron que, digamos, se metían en eso, pero no tenían mucha idea de en qué se estaban metiendo al principio, ¿no? Después fue mejorando y igual queda mucho por hacer, porque, digamos, es una aplicación que solo funciona para... Hablé justo en mi sección, en el episodio anterior sobre esto, pero es una aplicación que funciona solo para traducir desde el SRT, digamos, o desde la plantilla, por así decirlo. Exacto. Entonces eso, bueno, simplemente para poner un poco en contexto a la gente, sobre todo que tenemos muchos chicos que nos están escuchando, que están estudiando y qué sé yo. Igual ya lo mencionamos esto en el programa que entrevistamos a Belén, NIMSI, que es donde, digamos, se puede ver las empresas de traducción más grandes del mundo, publica las 100 más importantes, y entre las 5 más importantes tenemos a Transperfect, que factura $700 millones, Lionbridge también. Madre mía. Sí. Y después, bueno, SDL y RWS están en los $500 millones, y entonces lo que hablábamos bastante es que esta fusión es muy importante porque pasan a ser la empresa número 1, ¿no? Entonces hay que ver cómo eso repercute después. Bueno, y Jorge, ya estamos súper metidos con todo esto en el tema principal de nuestra entrevista de hoy, que es, bueno, presente, futuro, nuevas tendencias, como quieras llamarlo, de la traducción audiovisual. Y si bien te quiero hacer la pregunta más general, igual voy a empezar con algo muy puntual, que siempre hablamos, que es Netflix, y cómo Netflix no solo irrumpió en la industria, sino también cambió un montón de estándares que estaban quietos, si se puede decir, o establecidos, o fosilizados, y cómo eso, bueno, ha cambiado, porque siempre hablamos de que la traducción audiovisual cambia constantemente, ¿no? Pero el cambio de los últimos 8 años ha sido impresionante. Es cierto, sí. Ha sido un cambio, a ver, yo diría casi que radical, aunque luego si escarbas un poquito con la uña, no es tan radical.
Hay muchas prácticas que se mantienen en cierto modo, la tecnología ha cambiado, pero en cierto modo es muy parecida a la que teníamos anteriormente. El hacer la temporización de subtítulos, pues puedes cambiar, pero tampoco se puede cambiar mucho, ¿no? Pero es la forma en que han empaquetado estos cambios lo que verdaderamente ha hecho pensar a muchas empresas, a muchos traductores, a muchos pedagogos, en cómo tenemos que afrontar la traducción audiovisual como algo diferente en lo que estamos haciendo y en los años que van a venir por delante, ¿no? Netflix, una de las cosas que para mí, o varios de los puntos más importantes, han sido, por un lado, la transparencia. Desde el primer momento han sido muy transparentes con cómo hacen sus subtítulos. Tienes todas sus guías de estilo publicadas en internet, sus vídeos sobre cómo controlan la calidad, material totalmente disponible para todos los que quieran. Y eso está teniendo un impacto, por ejemplo, hay muchos cursos de traducción audiovisual que lo que están haciendo ahora es, por falta de otro tipo de material disponible, pues basándose en las directrices, en los protocolos de Netflix para enseñar a sus estudiantes. Con lo cual, en unos años, a la mayoría de estudiantes que acaben ciertos programas de estudios, pues tendrán una preparación en las guías o en las directrices o los parámetros de Netflix, y casi que se convierten por defecto en los parámetros de subtitulado. Y eso es una cosa que veremos en el futuro, que habrá que confirmar o no si es en esa dirección, pero para alguien como yo, que lleva enseñando subtítulos desde hace ya más de 20 años, donde que una empresa te diera material propio era prácticamente que imposible, o te lo daban con muchísimas cortapisas, donde no podías presentárselo a los estudiantes, no podías darle publicidad, no podías comentarlos, no podías darles unas referencias, que esas eran las pautas que usaban en esa empresa, etcétera, etcétera. Entonces ese cambio es bastante radical. Y luego el otro cambio que también ha sido muy importante... ¿Positivo o negativo? Perdón, te interrumpo ahí. Positivo, ¿no? Positivo. Yo intento, como académico y como analizador de lo que ocurre en la sociedad, intento no ser muy dogmático en que si es positivo o es negativo. Intento un poco... Descriptivista. ¿Cómo? Eres descriptivista. Sí, cuando vienen en ciertos contextos puedo ser descriptivista, aunque también mi información está imbuida de unos valores. Y en los verbos que empleo y en los adjetivos que empleo queda marcado si me gusta o no. Si me preguntas... Vos no sos Patrick. No sos Patrick, me rehuso. No. Intento buscar un equilibrio en la presentación. Si me preguntas por este elemento de transparencia de Netflix, si me parece positivo o no, sí, me parece positivo. ¿Me parece positivo que luego todo el mundo o muchos se basen solo en los parámetros de Netflix? No. Yo creo que tendría que haber una pluralidad. Yo creo que el problema que hemos tenido, y que es algo problemático también, es que tenemos unos parámetros o unos protocolos de subtitulado y punto, para una empresa. O parámetros de subtitulado en general. Pero yo creo que hoy en día, donde estamos viendo cada vez más material traducido audiovisualmente, que no son películas, que es material donde la imagen no es tan primordial o tan importante como podría ser en una película o en una serie de televisión, usar el mismo tipo de protocolos, usar el mismo tipo de velocidad de lectura, usar el mismo tipo de caracteres por línea y tal, me parece un poco anticuado, y yo creo que tendríamos que tener más variedad donde podríamos aplicarlo dependiendo del tipo de programa que estamos traduciendo y dependiendo del tipo de audiencia a la que estamos esperando llegar. Y de momento no, de momento Netflix solo tiene unos parámetros que aplican para todo, para documentales, para series de televisión y cosas así. Que el Parlamento Europeo, que la Comisión Europea, que trabajan con programas muy específicos, donde normalmente es gente que habla delante de la cámara y no hay cambios de plano, no hay cambios de imágenes, donde lo importante es el contenido y no tanto las imágenes, aplicar el mismo tipo de parámetros me parece un poco limitado, me parece un poco con poco sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde tendríamos que valorar otro tipo de posibilidades, y donde las otras empresas pues también podrían distribuir perfectamente sus parámetros de subtitulado. ¿Por qué solo Netflix? O sea, a mí me sorprende mucho, ¿no?, de que todos hablemos de Netflix cuando tienes empresas Disney Plus, o tienes Amazon, o tienes HBO, o tienes muchísimos otros, incluso en otras partes del planeta, ¿no?, como iFlix, que funcionan más en la parte del Oriente. No tienen nada de ese tipo de información. Entonces, ¿por qué solamente hay una plataforma que es mucho más transparente o mucho más generosa en sus materiales, y otros? No sé, ¿es miedo? ¿Es que no saben más? ¿Es que no son conscientes de que podrían ayudar? No lo sé. Hombre, yo Amazon como referencia no lo usaría, No, claro, precisamente.
No. Pero ¿por qué no nos presentan sus materiales? ¿Por qué no nos ponen su información? ¿Por qué no nos dicen cómo hacen los subtítulos o a través de quién los hacen? Como Netflix te dicen. ¿Cuál es el miedo? Una iniciativa positiva en este sentido es el libro que publicaron hace un par de años. No, un par de años no, de hecho fue el año pasado, de Trama, del mapa de convenciones de la subtitulación en España, que evidentemente solo es a nivel de España y está limitado porque está basado en encuestas que hicieron a un número también limitado de profesionales, pero que te da una idea de cosas, tendencias que son más o menos marcadas y de que, pues sí, una empresa puede decir esto se hace así, pero en realidad la mayoría de empresas lo hacen o no lo hacen, ¿no? Este libro yo lo uso constantemente cuando no son proyectos para una empresa concreta con una guía de estilo concreta y me parece un buen referente alternativo a Netflix. Sí. Claro, porque si no, parece que no hay alternativas a Netflix. Eso es lo claro, que pero una cosa que yo lo pensaba, Jorge, desde el punto de vista de positivo, negativo, lo que sea. Acá, por ejemplo, justamente con el boom de la traducción visual, un nuevo boom, ¿no? Ahora, en estos años, porque ya hablamos varias veces de boom en los últimos 20 años, pero lo que yo veo es que, por ejemplo, aparece mucha gente dictando cursos y en los cursos la teoría es la guía de Netflix, ¿no? A eso también me refería con... No, pero es literal. Y además, sí. Cuando uno se lo pone a analizar en profundidad, yo que desde que doy cursos siempre los doy sobre la base de tu libro, el 90% de la guía de Netflix es lo que escribieron vos y Aline hace 20 años. Yo quería decir eso. Entonces, digamos... Sí, que yo... Claro, digamos, no... Uno dice, son las guías de Netflix, pero ¿cuánto hay en esa guía? De otros, claro, a mí me parece de que otros autores. Quizás han sido más transparentes porque lo han trabajado más, ¿no? Han mirado la bibliografía que había sobre este tema y no les ha dado tanta vergüenza publicar las decisiones y a lo mejor otras plataformas no han trabajado tanto este tema y por eso hay más secretismo, no sé. Sí. No, bueno, eso además... seguro, pero yo creo que es estratégico. Estratégico porque lo hacen no solo con subtítulos, sino con vídeo, los formatos de vídeo que utilizan. Sí. O sea, todo eso es público y quieren crear un estándar. Esa es la impresión que claro, pero esta es una industria con ¿cuántos años de estándar, Jorge? O sea, ese es el problema. Claro, ¿no? Netflix lleva poquísimo tiempo. Estamos hablando de Netflix como si fueran han sido muy revolucionarios. O disruptors, como dicen los ingleses, en lo que han hecho, ¿no? Pero que son relativamente jóvenes. Sí. O sea, es una empresa muy jovencita, es novísima, es desde el 2007 o así que empiezan a lanzarse. A España llega mucho más tarde o a otros países europeos, etc. Entonces, en ese sentido, hay que reconocer el cambio que han supuesto. Pero como decía Guillermo, ¿no? Esa idea de que si es verdaderamente estratégico, ¿por qué otras empresas no toman esa misma estrategia? Porque parece que a Netflix le va muy bien. Entonces, ¿por qué no copian ese tipo de estrategia, no? Eso es lo que a mí me sorprende. Y sí que es cierto que Netflix escucha. Y si te metes en sus guías, en sus guías de estilo, pues verás que tienen todas las adaptaciones o todas las actualizaciones que tienen, las tienen indicadas y como constantemente. Yo recuerdo de unas clases en la India. Y bueno, no siendo experto en lenguas de la India, bueno, pues usé las guías de Netflix en hindú. Y en la época ponían que eran los subtítulos, bueno, cuando eran voces en off, pues que se usara la cursiva, como se usan en la mayoría de idiomas basados en el alfabeto latino. Y dando las clases en la India me decían, pero es que nosotros en hindú o en ninguna de las lenguas que usamos en la India, la cursiva no la usamos porque es muy rara, porque distorsiona un poquito la grafía y no es común. O sea, nosotros no usamos cursiva en nuestros textos. Me acuerdo que le escribí un correo a Netflix y un poquito después quitaron las cursivas de sus directrices. Qué bueno. O sea, que sí que son... Bueno, pero es un correo de Jorge Díaz Cintas igual. No. Yo sé que hay otra gente que también manda correos. Están abiertos, no tienen que ser... están abiertos. Y van a los congresos de traducción académicos, que a mí eso me sorprende bastante. Exacto. No sé, no he visto a gente de Disney en un congreso de momento, que debe ser porque tengo menos experiencia, seguro que vendrán, pero no sé. Sí. Pero en la propia guía de estilo tienen una función que te permite dar feedback. Luego otra cosa es que sea razonado o no y que te respondan o no, pero tú puedes claro, hacerlo. Te reto, Guillermo, a mandar un mail a decirles que no se use más la cursiva en un idioma y que te digan, bueno, está bien. No. Yo hice una sugerencia y me dijeron que no hacía falta. A ver, yo sé, por ejemplo... Los croatas se han quejado bastante porque los idiomas que tenían las guías estaba el serbio.
Entonces se suponía que el serbio más o menos valía para toda la parte de los Balcanes, de la época de que era el serbo-croata y tal. Los croatas han sido bastante tercos en que no es el mismo idioma, es diferente y tal. Pues guess what, ahora ya están trabajando también en croata. Muy bien. Fíjate. Los catalanes se quejan mucho de que hay poco Eso. en catalán, de que no hay tal. Con Y yo siempre Disney que doy Plus, clases no en veas la que ha caído aquí. Ha habido recogida de firmas y de todo, ¿eh? Claro, y yo lo que siempre digo, bueno, pues ese tipo de cosas, comentarlo en Twitter, en Facebook, porque Netflix escucha, lee. A lo mejor no responde de inmediato, pero monitorean y saben... Sí, eso es muy bueno. Y funciona, muy bueno. funciona por ensayo y error también, ¿no? O sea, prueban cosas, funcionan o no funcionan y se adaptan. Es lo que llaman Big Data también. Si yo te pongo 2 películas en catalán y la ven 4, pues a lo mejor es que no está la necesidad. Pero si pongo 2 películas en catalán y me la ven 500.000 de catalanes, pues a lo mejor hay un punto que me interesa. Y ya sabemos que Netflix son maestros en conocer nuestro comportamiento como usuarios Bueno, y en manejar todo esto. de hecho en la India creo que Big hicieron Data. eso, ¿no? O sea, casi no Sí. había ningún producto local, ¿no? Y En como, lenguas como locales, India no. era una potencia tan grande en cine, lo que hicieron fue incorporar muchísimos productos de la India para ganar público. Y se ve que lo consiguieron, pero Claro. vamos. Ujú. Mm, Sí. Es la estrategia. ¿Qué otras cuestiones ves en el presente y en el futuro? Ya que hablabas, por ejemplo, de los videos que no tienen ningún cambio y solo importa el texto. Pero, por ejemplo, en algún momento me acuerdo que hablábamos de todos los videos que se publicaban en los portales de noticias. O incluso, obviamente, por supuesto, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. ¿Cómo ves eso con los cambios de las cosas tradicionales que conocemos de la traducción audiovisual? Hoy en día también tenemos, por ejemplo, a nivel educativo, tenemos que dar clases en línea y la mayoría son vídeos que grabamos con estudiantes, en mi caso muchos estudiantes internacionales, que en ocasiones nos piden que pongamos subtítulos porque el inglés les cuesta un poco más escucharlo o entenderlo. Otros que por cuestiones de accesibilidad también te piden que pongamos subtítulos. Claro. Entonces sí que es otro terreno que está creciendo con bastante rapidez. Yo creo que sí, que hay cambios que tenemos que adaptarnos de alguna manera. Se está empleando mucho reconocimiento de voz para la transcripción directa del diálogo, con algo de edición a postedición del texto. Entonces son nuevas prácticas laborales también de cómo no es lo mismo traducir directamente de un texto que hacer un ajuste de transcripción del texto para luego hacer o bien subtítulos en el mismo idioma o bien para plantillas que luego se empleen en la traducción a otros idiomas. Entonces todo ese terreno son flujos de trabajo que todavía se están desarrollando. Hay empresas que están integrando mucho más la inteligencia artificial, por llamarlo de alguna manera, reconocimiento de voz, por ejemplo. Hay empresas como Unbabel trabajan mucho en esto, Uptech también están trabajando mucho en audiovisual, todo lo que es audiovisual y traducción. Una también están trabajando mucho en ese terreno. Entonces, en ese sentido sí que estamos viendo nuevas aplicaciones de la traducción automática, de las herramientas de traducción, memorias de traducción y cosas así, que sí que vamos a tener que integrar en nuestro flujo de trabajo, que hasta ahora no integrábamos o que era muy limitado, pero que vamos a tener que saber trabajar en nuestra plataforma como traductores, saber relacionarnos con esas nuevas dimensiones de la traducción que en otros terrenos sí que eran muy comunes, en traducción científico-técnica, por ejemplo, pero que en nuestro terreno pues todavía aparecen como incipientes en ese terreno. Una pregunta. Sí. Disculpa, es que tiene justo relación con esto. He oído en una entrevista más o menos reciente, que hiciste también otro podcast en inglés, que mencionabas que había reconocimiento de imagen para extraer información extralingüística que pudiera ayudar a la traducción automática. Sí, hay un proyecto de la Unión Europea que ahora mismo así a bote pronto no recuerdo el nombre. Te lo podría buscar rápidamente si quieres para luego ponerlo en el podcast si alguien quiere mirarlo. Sí, ponemos todos los enlaces. Sí. Sí, hay un proyecto europeo, de hecho puede que esté ya por acabar, y es el uso de las imágenes para potenciar la traducción automática. Entonces, yo el ejemplo que doy muy básico es si alguien dice it's nice, en español podría ser es bonito, es bonita, o incluso hasta plural, ¿no? Pero si tú tienes un coche que aparece en las imágenes y alguien dice it's nice, reconociendo que hay un coche, el español te podría ya directamente es bonito, porque reconoce que lo que se está viendo por detrás es un coche y está are you ready. Pues si ese you, si en la imagen hay varias personas, pues automáticamente te podría dar como opción el estáis preparados o están preparados para Latinoamérica al ver que hay mucha gente en la imagen. El problema que han tenido con este proyecto y el problema que tenemos
De hecho, con muchos de estos proyectos son los derechos de autor. ¿Y qué material puedes usar para experimentar que tenga o que esté libre de derechos de autor? Mucho del material que empleaban, por ejemplo, o parte del material que se empleaba para estos experimentos, pues a lo mejor eran las charlas de TED en internet, que tienen subtítulos y tal, pero que generalmente no tienen muchos cambios. Tienes a una persona de pie o sentada con un fondo que varía muy poquito. Lo que quieres son películas pues tipo Woody Allen o El Señor de los Anillos o cualquier serie de televisión donde hay mucha acción, donde las imágenes cambian constantemente y cómo esos cambios de imágenes se pueden reconocer o no se pueden reconocer, cuáles son los desafíos que encuentras cuando las imágenes cambian tan rápidamente, etcétera, etcétera. Entonces todavía hay limitaciones en lo que se puede hacer, pero sí, es una nueva avenida de investigación que se supone que afianzaría un poquito más a los Neural Machine Translation, ¿no? No solamente la parte neural que se ha añadido ahora a la traducción automática, sino también la parte visual que nos podría ayudar para refinar aún más los resultados del motor de traducción. ¿Queremos que se afinen hasta ese punto o no? ¿Perdón? ¿Queremos que se afinen hasta ese punto? Ah, bueno, eso es otra parte, sí. Eso es ya cuestión diferente, ¿no? Yo creo que todavía le falta mucho. Ya te he comentado algunos de los problemas que han tenido y que van a tener en el futuro. Ya pasó también con traducción automática el proyecto de SUMAT, Subtitling via Machine Translation, de la Unión Europea. Bueno, desarrollaron una plataforma en la nube, un motor en la nube que permitía hacer subtítulos automáticos, pero que al final solamente tuvieron abierto durante unos meses por problemas de derechos de autor, por problemas de autoría de los subtítulos. Entonces al final acabó un poquito en agua de borrajas. Bueno, sí, se hizo esa plataforma, pero no tuvo mucho eco fuera de ese proyecto y es difícil llegar a una colaboración fructífera entre las empresas porque nadie quiere poner sus subtítulos para entrenar a motores de traducción y que luego otras empresas que podrían ser los competidores se aprovechen o usen ese tipo de material. O sea que ahí hay una gran diferencia entre la traducción técnica en general, donde hay un montón de material disponible directamente. Sí, ¿no? Pero aquí ese material disponible no es tan disponible. El material que tú puedas tener, aunque parezca disponible en internet porque estás viendo Netflix por internet, todo ese material pertenece a Netflix. Y cualquier uso que se haga de ese material en un proyecto de investigación podría acabar en tribunales. Entonces no puedes usar ese material así como así. Entonces lo que se ha usado al principio se usaba ahora. Salvo que sea Netflix el que haga ese estudio directamente, ¿no? O que a Netflix le interese, que podría ser con su propio material, claro, no con una mezcla de materiales. Pero por eso es que, por ejemplo, los primeros estudios que se hacían de traducción automática en audiovisual eran con fansubs, subtítulos de amateurs en internet, con lo cual, claro, los resultados eran terribles, eran penosos, porque si metías mala información desde el primer momento, pues el motor no puede aprender. La aplicación no puede aprender de unas traducciones que eran penosas o de unos subtítulos que no estaban bien articulados. Ahora no es tal el problema, pero siguen todavía. Ese tipo de colaboración va a ser muy problemática en el futuro, cuando la competencia entre las empresas es cada vez más feroz. Claro. Y lo que te quería preguntar, cerrando esta parte de cómo cambia un poco la modalidad de trabajo, ¿sí podemos esperar en el corto plazo ya trabajar con memorias de traducción, bases de datos terminológicas, o sea, algo más similar a lo que se hace en la traducción técnica? Sí, sin duda. De hecho, yo creo que ya se está trabajando. O sea, de hecho, no creo, sé que se está trabajando en algunas de las empresas que han desarrollado sus propias pero me refiero masivamente, ¿no? Donde, por ejemplo, un traductor independiente pueda decir, bueno, voy a usar este software que también me permite generar memorias de traducción sobre la traducción que estoy haciendo yo para un cliente. Sí, ahí sí nos va a costar un poquito más. Otra vez por el mismo motivo que estaba comentando antes, de secreto profesional, de problemas de que el competidor o la empresa competidora pues te copie en algo que a ti te está saliendo muy bien y de lo que estás muy orgulloso, ¿no? Entonces ya hay empresas que han desarrollado sus propias plataformas en la nube, que al principio esas plataformas, más que ayudarnos en el subtitulado o en la traducción audiovisual, lo que ayudaban era más en la gestión de proyectos audiovisuales. Y entonces lo que hacías, lo que te permitían era que como gestor de proyectos tenías una visión completa y global de ese programa audiovisual traducido a una multitud de idiomas y era muy fácil de manejar, era muy fácil de gestionar, con lo cual se ganaba mucho tiempo. Y mucha rapidez te permitía, por ejemplo, que los clientes entraran en la plataforma para ver cómo se estaba haciendo la traducción, en lugar de esperar a un producto acabado para ver cómo había quedado la traducción, etcétera, etcétera.
Las empresas ya están trabajando así. Tienes empresas como Plint, como Ayuno, Claro, claro. Ice Media, etcétera, y otras empresas. Lo que de momento no tenemos tanto, pero yo imagino que habrá en el futuro, son plataformas en la nube que incorporen ese tipo de funcionalidad y que estén abiertas a trabajadores, a otros traductores Claro. que bien trabajen para otras empresas o que sean freelancers, autónomos o que estén en otro tipo de condiciones laborales. De momento solamente la mayoría son Claro. lo que llaman los ingleses proprietary, es decir, que solamente pertenecen a esa empresa y solamente dejan que la usen sus propios trabajadores y en ocasiones incluso de manera mermada. Yo sé de subtituladores que solo pueden entrar en esa plataforma para hacer traducción desde las plantillas, pero no pueden alterar los códigos de tiempo, no pueden crear subtítulos, etcétera. Entonces esa flexibilidad todavía falta incluso para la gente que tiene acceso a esas plantillas, a esas plataformas. Algunas empresas, y soy consciente de que las conocéis, por ejemplo, una que es un poco híbrido en ese sentido de que sí que permite que la gente Claro. alquile una entrada a la plataforma durante un tiempo determinado y en ese tiempo pues puedes hacer uso de la plataforma con todo el potencial que tenga. De momento, bueno, funciona muy bien, está todo muy desarrollado y me consta que ya se está trabajando también, por ejemplo, en añadir en la interfaz glosarios, memorias de traducción y también traducción automática. O sea, eso está ahora mismo, estamos hablando y ellos están testeando y están trabajando en esa potencialidad, en esa funcionalidad. Después del corte de intermedio te vamos a preguntar sobre una un poquito más, pero quería cerrar esta primera parte con una pregunta sobre todo para los que nos están escuchando. Con todo esto que vos contás, ¿es un buen momento para elegir la traducción audiovisual como especialización? Yo creo que siempre ha sido un buen momento para hacer la traducción audiovisual. De hecho, yo llevo enseñándola, como os decía antes, más de 20 años y yo creo que siempre ha sido un área llamada a crecer. Podemos hablar luego de tarifas, podemos hablar luego de condiciones laborales, podemos hablar luego de muchos otros aspectos relacionados con nuestro terreno, pero a nivel de volumen, a nivel de visibilidad, a nivel de disfrute, yo creo que es una de las áreas de traducción que más están creciendo y que más agradecidas son desde el punto de vista laboral. Yo creo que también en ese sentido, bien, uno puede trabajar exclusivamente en un terreno, pero yo creo que también es inteligente para cualquier autónomo tener una cartera de trabajos o de especialidades que puedan ofrecer. Yo puedo ofrecer traducción legal, como también puedo ofrecer traducción audiovisual, como también puedo ofrecer interpretación o como también puedo ofrecer traducción literaria. Entonces, en ese sentido, yo creo que como añadido a un perfil laboral y como incluso algo específico, es un terreno que da mucho de sí, que va a dar mucho de sí. Os comentaba al principio de esta entrevista, ¿no?, que el Parlamento Europeo ya tienen funcionalmente trabajando una unidad de subtitulado, también de voiceover, que se desarrollará con posterioridad. Entonces, no me queda duda de que otras instituciones paralelas como la Comisión Europea, el Consejo Europeo, por no hablar de otras grandes asociaciones o unidades internacionales, se desarrollarán también en ese sentido. Entonces, estamos viendo cada vez más esa visibilidad de lo que es audiovisual y hoy en día estamos todo el día detrás de una pantalla. Estamos todos consumiendo visualmente conversaciones con nuestros amigos, con nuestros colegas, viendo películas, series, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que es un área que es un buen momento para entrar en esto. Netflix no sé cuánto más han crecido durante este periodo de confinamiento y empresas, como comentábamos antes, que nunca han tocado la traducción audiovisual, que están ya haciendo sus pinitos y entrando en un terreno que está creciendo. Hablaremos también, como me has dicho posteriormente, comentaremos, ya lo hablaremos con más detalle, ¿no?, pero también esa idea percibida en la industria de que hay una falta de talento, hay una falta de gente preparada específicamente para trabajar en este terreno y esto es algo que también en la industria se está hablando mucho, y que también es un acicate, ¿no?, para aquellos que quieran aprender de entrar en un terreno donde la industria cree que todavía no hay el número suficiente de trabajadores para satisfacer las necesidades que se están creando. Pero creo que es algo que depende mucho de la combinación lingüística, ¿no? También. Claro, también depende de la combinación lingüística, sí, por supuesto. Pero incluso en combinaciones que diríamos más comunes, piensa en español o en alemán o en francés. Hay algunas empresas, os comentaba antes la entrevista que está disponible en Slator con el director de SDI Media, que se supone que es la más grande
de traducción audiovisual, donde comentan que en todos los idiomas tienen deficiencia de traductores y en algunos casos ellos, no sé si decía que un 90% de la gente que hace su test de entrada lo suspende. Fíjate. En general, o sea que esa es la percepción. Que sea real o no sea real es otra cosa aparte, pero esa es la percepción que hay en la industria, de que no tienen el suficiente número de gente o de gente preparada, bien preparada para trabajar en este terreno. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausita, corte acá. Vamos a dejar que nuestros oyentes disfruten de subtítulos con carácter. Y ahora, después de la sección, develamos la incógnita de cómo se va a resolver esa percepción que tal vez no sea así, Jorge. Ahora, después del corte nos contás. Muy bien. A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos, curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy voy a hablar de la serie Unorthodox, que todos me habéis pedido que comente. Y de entrada creo que es importante mencionar lo presente que están las diferentes lenguas en la serie. Es una serie multilingüe en la que se habla inglés, alemán, yiddish, incluso ruso. Y la mejor forma de conceptualizar esto es utilizar el concepto de L3 que desarrollaron Patricia Alveascoa y Montse Currius. Ellos distinguen entre lo que sería la lengua de partida del texto audiovisual, en este caso el inglés, la lengua de llegada, que sería el español para Latinoamérica o para España, que sería la L2, y ellos hablan de la L3, que es cualquier otra lengua que haya en el texto audiovisual que no sea tan importante o no esté tan presente, ¿no? Y en este caso, las L3 son el yiddish, el alemán y el ruso, que yo ya he reconocido. Esta distinción es importante porque en el doblaje de hecho han decidido no doblar las L3, dejarlas tal cual, con lo cual hay una alternancia entre el español doblado y cualquiera de esas L3 que da lugar a algunos malentendidos, a situaciones en las que los personajes hablan pero no todos se entienden o hablan en secreto delante de una persona que no está entendiendo lo que dicen, y esto se representa subtitulando la parte de diálogo que estaba en L3, con lo cual sabemos que lo que está subtitulado no todos los personajes lo entienden, mientras que lo que está doblado pues evidentemente sí se entiende. Esta alternancia que se ha mantenido en el doblaje, que no se mantuvo por ejemplo en películas como Babel, cosa que no tiene mucho sentido, por desgracia en los subtítulos se pierde, porque aunque oímos todas las lenguas y sí, diferenciamos el ruso del inglés, ¿hasta qué punto un oyente hispanohablante puede diferenciar el yiddish del alemán? Sobre todo porque originalmente el yiddish era un dialecto del alemán que además tiene pues elementos de hebreo y demás. Estas distinciones son importantes y en los subtítulos para sordos, de hecho, cada vez que cambian de lengua ponen entre corchetes, o lo que sería una didascalia, ponen la nota en yiddish o en inglés, entonces ya queda clara la alternancia. Pero en la versión subtitulada convencional, interlingüística, no se hace ninguna distinción, con lo cual yo creo que a veces se pierden estos matices y habría que plantearse qué recursos tiene la subtitulación para ayudar al espectador a percibirlos. Por ejemplo, el uso de la cursiva. Se puede reservar la cursiva para la L3 y dejar la L1 en redonda. Esto no solo aplicado a palabras puntuales, que en algunos casos se hace, sino aplicado a todo el texto. Palabras puntuales que sí se dejan en yiddish son mikveh, Shabbat, bar mitzvah, etcétera, que son elementos culturales que además están muy arraigados en la serie y en la cultura que quieren representar, con lo cual tiene todo el sentido que no los traduzcan. Pero tampoco son del todo coherentes, y esto es algo que se debe a la propia plantilla en inglés, porque hay algunas expresiones que sí las deja, pero otras las traduce. Por ejemplo, yo reconocí clarísimamente el momento en que decían Mazel Tov. De hecho, desde que vi la película en Múnich, reconozco la expresión Mazel Tov, o incluso hay una escena en la que brindan y dicen en alemán Prost, que se deja en cursiva en alemán, pero luego dicen L'chaim en yiddish, y esto sí se traduce al español. Esto también demuestra el poder que tiene la plantilla sobre las traducciones y lo importante que es cuidar todos estos detalles desde el principio en la primera versión en inglés. Pero es que la cursiva no es el único recurso disponible, también se puede jugar con el formato de los subtítulos. Esto es algo que se hace con mucha menos frecuencia, pero que también es muy eficaz. Por ejemplo, en el lanzamiento en cines de la película The Handmaiden, La doncella, cuando los personajes hablan en coreano, se utiliza el color blanco, porque es una película coreana, y cuando hablan en japonés se utiliza el color amarillo, porque la alternancia para occidentales a lo mejor no era tan evidente, y es muy importante para saber si están siendo sinceros en la película o si están fingiendo ser quienes no son. Así que eso es un recurso más que se puede utilizar.
Y hasta aquí el tema de hoy. Recordad que si queréis seguir al tanto de novedades en subtitulación podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Bueno, seguimos charlando en nuestro episodio especial del Día Internacional de la Traducción con nuestro querido amigo Jorge Díaz Cintas. Jorge, te vemos todo el tiempo publicando en el grupo de Facebook de UNA. Contanos un poquito de qué pasa, cuál es esa relación nueva, esta cosita. Sí, esa es otra. Entre tus tantas Cositas cositas. sueltas. Es otra de esas cositas Cositas sueltas. en las que estoy involucrado como proyecto. Y es bastante interesante desde mi punto de vista. Una es una empresa, como os comentaba, es una empresa un poco peculiar en el sentido de que desarrollan aplicaciones y una plataforma que es abierta por oposición a muchas de las otras, ¿no? Entonces, está creciendo bastante rápidamente, sobre todo ahora en este contexto en el que muchos centros educativos, por ejemplo, han tenido que recurrir a la enseñanza en línea sin tener las aplicaciones necesarias o el entorno más efectivo para llevar a cabo esta docencia. Entonces, lo que han descubierto es que hay un nicho en el mercado desde el punto de vista de cómo enseñar traducción audiovisual en línea, o qué tipo de interfaz, qué tipo de entorno que resulte medianamente inmersivo para poder aprender las varias modalidades que tenemos en traducción audiovisual. Entonces, uno de los retos que estamos, o uno de los desafíos, uno de los desarrollos en los que estoy involucrado es en desarrollar una plataforma que sea verdaderamente en línea, que no solamente tenga las aplicaciones para hacer subtítulos o para hacer subtítulos para sordos o para hacer doblaje, sino que estén imbricadas en un ecosistema educativo que tú como profesor o como estudiante puedas entrar a esa plataforma tipo, digamos, por poner un ejemplo, Moodle, donde tienes todas las herramientas, pero también tienes un entorno donde tú te puedes comunicar con el resto de estudiantes, donde puedes almacenar tus archivos, donde puedes tener tu material audiovisual, etcétera, etcétera. Y un terreno que a mí siempre me ha gustado mucho, pero que no hemos enseñado lo suficiente en traducción audiovisual, es la gestión de proyectos audiovisuales, que es muy diferente a la gestión de otros proyectos, es mucho más complicada por todo lo que tiene de audiovisual, y que generalmente no existen programas, los programas que encontramos de gestión de proyectos no tienen tanto en cuenta cómo se puede gestionar un proyecto audiovisual. Entonces, que yo sepa, prácticamente ninguna universidad enseña, por ejemplo, gestión de proyectos audiovisuales, cómo tratar con programas que van a ser doblados, subtitulados, con voiceover, en varios idiomas, una gran multitud de idiomas, con toda la serie de formatos disponibles de sonido, de imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, intentar crear una plataforma que te permita todo eso, no solamente la traducción como la entendemos tradicionalmente, sino toda la parte también de gestión de proyectos, y eso es algo complicado, pero a la vez muy interesante, y es por lo que a mí me llamó la atención y he decidido involucrarme en ese tipo de desarrollo. Bien, y para completar esto que adelantábamos en la primera parte de la entrevista, contanos, yo ya no sé ni cómo voy a pronunciar esto, pero bueno, de Pool, Sí. ¿así? ¿O cómo se pronuncia? Yo le digo una nada más, pero es una, vos que le decís una, entonces de Pool sería Sí, también... un poco bueno, así, no sé, la O contanos. alargada. Ah, es una Sí. O alargada. No son varias O's, es una O alargada. Una. Ok. Sí. O algo así, o pool. ¿Vos sabés de dónde eso de las siglas originales, de cómo hacían Sí, ellos? sí, ¿no? es un juego, eso de- es. de lo que Una con dos O's es relativamente común. Entonces yo creo que la decisión de tomar las tres O's es como el elemento distintivo. Claro. Y la forma de encontrarlo en Google muy fácilmente, porque no hay otros que tengan tantas O's. No hay otra. A mí Sí. me recuerda a Australia. En Australia sí que se usan mucho. Recuerdo cuando estuvimos allí en el Media for All, Ajá. que estuvimos alojados en un sitio que se llama Ulumulu. Ajá. Eran como 8 O's en una palabra. Sí, O sea sí. que esto se lleva por allí. Sí, yo imagino que también tiene la parte memorable, ¿no? De que como no es tan común, pues un poco la recuerdas, porque
No, sale fuera de lo desde luego. común, ¿no? Entonces, bueno, lo que os comentaba antes era un proyecto educativo de cómo enseñar a las futuras generaciones, ¿no? Porque hemos hablado, la primera parte del programa, hemos estado hablando de todos los desarrollos, sobre todo en la nube, ¿no? Y todo lo que es en línea. Sin embargo, la mayoría de universidades seguimos enseñando con programas instalados en el ordenador local y pocos somos los que podemos enseñar en la nube, ¿no? Entonces, este es uno de los proyectos que quiero desarrollar, lo que estamos desarrollando, de cómo, si queremos preparar a los profesionales del futuro, pues tendríamos ya que empezar también a prepararlos en las herramientas que se están empleando ya a día de hoy en las empresas que hacen subtítulos para las grandes multinacionales o las grandes productoras de programas audiovisuales. El otro proyecto que también hemos comentado brevemente en la primera parte es esta percepción en la industria de que no hay gente muy bien preparada para hacer traducción audiovisual, para hacer subtitulado, doblaje y cosas así. Entonces, esta iniciativa es una iniciativa que retoma el nombre inglés pool como un conjunto de recursos. Y en esta idea, la idea de esta pool con 3 O's es tener una base de datos donde un directorio donde los profesionales, los autónomos, se puedan registrar gratuitamente, dar su información de qué tipo de servicios ofrecen y donde las empresas que trabajan en traducción audiovisual puedan también buscar o puedan encontrar a los profesionales de los que tienen necesidad para ciertos proyectos en el máximo número posible de idiomas que estén disponibles. Entonces funciona un poco, hasta ahora la mayoría de empresas tienen sus propios directorios o sus propios listados de traductores. Lo que querían ahora es más compartir y de hecho hay un grupo de trabajo en este pool que recoge a representantes de muchas empresas, no solamente de una empresa, sino que hay una mezcla de empresas, es una especie de iniciativa colaborativa a las que varias empresas están también contribuyendo. Entonces, en ese sentido, igual es algo un poquito más fácil de organizar que esa plataforma educativa, pero que podría también tener mucho impacto en la industria de un punto de referencia donde encontrar traductores especializados en audiovisual y donde ofrecer tus servicios como un traductor audiovisual. Hay algunas similares en pros.com, hay alguna donde ya aparecen y puedes buscar a subtituladores específicamente, pero si buscas en algunos idiomas te aparece muy poquita gente que puedas encontrar y no es lo que las empresas necesitan mucho más. Y luego es muy común también tener este tipo de directorios en asociaciones de traductores como la ATA o el Eso iba a decir. En Atrae tenemos un buscador de socios y puedes poner parámetros, experiencia, especialidad, etcétera, y se filtra y te salen los datos de contacto de la persona. Esa es la idea del pool. Lo que pasa es que a nivel global, a nivel de todos los idiomas del mundo mundial que sean posibles, porque es lo que necesitan las empresas detrás que están trabajando ahora globalmente, ¿no? Un proyecto de Netflix no tiene menos de 30 y tantos idiomas, ¿no? Entonces lo que están buscando es eso. ¿Las empresas valorarán a las personas que estén en este pool o simplemente serán nombres? A ver, digamos? esta todavía es incipiente y de hecho esto todavía estamos en el estadio beta, testeando y viendo cómo funciona, ¿no? Es una especie de trampolín, ¿no? Entonces el primer salto a poquitos centímetros del agua es este pool. Tenemos otros trampolines a más distancia del agua, de los que nos iremos tirando, y otro de ellos es al principio y es muy complicado desde el punto de vista de inversión de capital humano, es testear a todo el mundo y garantizar que todo el mundo que está registrado cumple unos requisitos. Eso es muy complicado de manejar, de gestionar, ¿no? Entonces, de momento es una plataforma donde la gente pondrá su información y, pues, a título, o sea, quien se valga de ese directorio, pues tendrá que cogerlo con un poquito, como dicen los ingleses, with a pinch of salt, ver quién está, creerte lo que te puedas creer o ver un poquito qué tipo de referencias. Habrá gente que sí que será evidente. Podría valorar a los colaboradores que consiga del directorio, es lo que ¿no? le preguntaba. Sí, vale. Sí, lo que pasa es que el problema allí también es, bueno, cuántos amigos te van a valorar o te van a poner tics
Como LinkedIn, claro. Entonces, De Amazon. entras Como en Black otro juego. Mirror, puntuando a la gente. Compra verificada. Pero. Entras en otro juego. No, te lo decía porque lo que has comentado de que parece que haya una falta de profesionales, yo me imagino, pero no lo sé porque tampoco sé con quién has hablado exactamente, que debe ser porque les parece como que falta calidad, ¿no? Sí. Porque personas que se ofrezcan a subtitular, yo creo que Claro, las encontramos a patadas, igual que... claro. ¿no? Como Igual es que una pasa a veces. changa, ¿no? Como Por es eso una lo digo, changa, por eso lo Damián. digo. Como es algo que Claro. tenéis en mente, quería saber si queríais dar algún paso más allá, pero entiendo que ahora es incipiente y que quizás aún no os lo hayáis planteado. ¿sabes? Planteado está. Ujú. Lo que pasa es que de Vale, momento planteado. esta es la entrada. Lo Ujú. siguiente, y no sé si destapo mucha información, pero que no. Pero lo siguiente Destapada, dale. es, me imagino que os acordáis de el certificado o la certificación o el testeo de Hermes, Ujú. iniciado Sí, por, claro, por sí, Netflix. claro. Si vas a pros, por ejemplo, pros.com es uno de los parámetros de entrada para buscar a subtituladores. Te piden qué número de Hermes tienes y qué tipo y el resultado que obtuviste en ese test. Para bien o para mal, es el único test que se ha hecho en subtitulado, cubriendo multitud de idiomas y desde un punto de Y que se vista colapsó. profesional, ¿no? Colapsó, Netflix lo encontró demasiado, no complicado, sino que era demasiado trabajo, o sea, no esperaban el número de candidatos que recibieron. Cuando multiplicas la traducción por tantos idiomas, la gestión de esos proyectos es muy complicada. Entonces lo que Netflix han decidido al final es que, bueno, pues las traducciones, como ya sabéis, las hacen a través de unos estudios de traducción que tienen un contacto directo con ellos, pero que siguen todavía basándose y bebiendo de la información que obtuvieron en Hermes. Y me consta de que a muchos traductores les piden el número de Hermes y los resultados que obtuvieron y cosas así. Claro, los que no hicieron ese tipo de test se quedan fuera de juego si no tienen ese tipo de información a la hora de competir. O los que lo desarrollaron. O los que lo desarrollaron. Así que- En ese sentido. Guiño, guiño. Sí. Pero la idea es trabajar en otro tipo de certificación que esté reconocida a nivel profesional, que no sea Netflix, sino que sea una especie de certificación que todas las empresas están, o la mayoría de empresas, o muchas empresas, las más importantes, están de acuerdo. La mayoría de empresas todas testean, todas tienen test de entrada, y muchas se quejan de que es un proceso demasiado complejo, les cuesta mucho dinero y esfuerzo, mucho capital humano que tienen que invertir, tienen que cambiar los tests de manera continua y regular para que la gente no sepa o tenga ese elemento de novedad que un test necesita tener, etcétera, etcétera. Entonces, si consiguiéramos hacer algo reconocido por la industria, que existen otros terrenos, ATA tiene sus exámenes o sus tests, Instituto de Lingüistas también, asociaciones en Australia también, etcétera, etcétera. Entonces, si pudiéramos llegar a ese tipo de desarrollo, decir, bueno, crear algo que tenga un reconocimiento interno. Damián comentaba antes, ahora es relativamente fácil lanzar un curso de subtitulado y bueno, se apunta no sé cuánta gente y todos han hecho el curso. Pero eso para una empresa no le dice mucho. Dice, bueno, he hecho tal curso, bueno, No, pero claro. bien, vale, sí, has visto esto, ya has visto un programa, pero ¿cómo has visto ese programa? ¿Sabes cómo hacer? Y con quién Claro. hiciste el curso también, ¿no? Y entrar en Porque esa las cosas. información es imposible para una empresa. A lo mejor no puedes tener unas referencias en algún país, pero tú imagínate que has hecho un curso en Vietnam, o lo has hecho en Indonesia, o lo has hecho en Afganistán, o lo has hecho en cualquier otro país. ¿Cómo lo voy a controlar? ¿Qué tipo de validez tiene ese curso para mí como empresa que necesito traductores en estos idiomas? Entonces, eso es lo que la idea, una de las ideas, un trampolín ese ya es a metros de distancia del agua, es hacer llegar a ese tipo de testeo que un poco aglutine los intereses de las industrias, que aglutine, y para mí me parece que eso es principal, primordial y esencial, los intereses de los traductores audiovisuales. Y ahora sabemos que tenemos asociaciones de traductores audiovisuales, por lo menos en Europa, como AVT y Audiovisual Translation Europe, que dan una voz a las varias asociaciones de traductores audiovisuales y que tendrían que tener también voz y voto en cualquier tipo de testeo que se haga, en ver qué tipo de skills, de habilidades, de competencias habría que testear para que esa certificación tenga una validez o tenga un reconocimiento profesional. Sin ese tipo de apoyo tripartita, al menos tripartita, entre profesionales de la traducción, en empresas o empleadores de traductores y docentes
de la traducción audiovisual que van a estar preparando a futuros traductores, yo creo que no tendría éxito. Por eso yo decía que era complicado, pero que no es imposible. O no creo. Ahora, Jorge, yo te pregunto, porque esto me dispara varias cosas, ¿no? Y tomo muchas de las cosas que vos decías recién. Una de las primeras que me pregunto es, las asociaciones es muy importante. O sea, enseguida yo empiezo a pensar en una asociación internacional de traducción audiovisual, ¿no? No que sea una de un país, ¿no? Y entonces vos decís, bueno, se crea esta asociación y entonces el test de esta asociación para poder asociarte es el Hermes, que equivale a todas para trabajar para cualquiera. Buenísimo, pero por ejemplo, el poder que tiene la ATA en Estados Unidos no lo tienen necesariamente otras asociaciones en otros países. Por ejemplo, para muchas agencias de traducción, vamos a la traducción técnica, acá en Argentina o en Latinoamérica, da lo mismo si vos estás matriculado en un colegio, una asociación o lo otro. Lo toman como punto de partida, pero no se basan en eso necesariamente, o sea, en esa conexión empresa-asociación, ¿no? Sí, a eso sí, me sí. refiero. Entonces, digamos, me pregunto, y también me pregunto si una que quizás podría llegar a tener como una cercanía más grande con las empresas, porque además ellos desarrollan el programa para un montón de empresas. Entonces quizás un Netflix, un Amazon, un Disney, un Apple puede decir, bueno, sos certificado por poner un ejemplo, y eso es válido. Pero también hay que ver hasta qué punto a una le resultaría interesante certificar a traductores, incluso si hubiera un costo para poder obtener esa certificación, ¿no? Sí. Claro, no. Es Claro, complicado. Pero hay un proceso de tomar examen, de un montón de cosas que hay que ver hasta qué punto les Claro, es y el redituable, tipo, ¿no? o sea, quieren entrar en necesitarías eso. un grupo de asesores enorme. O sea, si vas a trabajar en los idiomas que las empresas necesitan, y necesitarás varios asesores por idioma para poner test, para corregir, para evaluar, para dar feedback e información, etcétera, etcétera, es un proyecto a gran escala que habría que empezar poquito a poco. Es lo que Netflix intentó hacer. Es lo que Netflix intentó, lo que pasa es que Netflix tiene el poder que tiene, el poder económico y el poder de atracción también que tiene, y por eso tuvo el eco mediático que tuvo, ¿no? Pero es evidente que sí, que otras asociaciones lo han hecho. En Gran Bretaña, el Instituto de Lingüistas, por ejemplo, lleva muchísimos años haciendo test para certificarte como traductor en varias áreas, legal o económica o jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, hay antecedentes, hay ejemplos que se podrían emular de alguna manera, lo cual no quita que sea complicado, que a lo mejor habría que empezar de una manera gradual y centrarse a lo mejor, si quieres traer a la industria de tu parte, pues a lo mejor empezar con los idiomas que la industria considera más necesarios para ellos. Entonces, bueno, pues a nosotros necesitamos gente en tales idiomas y nos gustaría empezar esta certificación, esta evaluación de traductores en estos idiomas, 3-4 idiomas, a ver cómo funciona, a ver si lo podemos hacer para poder reclutar gente en esos idiomas que son los que somos deficitarios en este momento. Entonces sí. No, me parece además, Jorge, importante igual que eso sea para todas las empresas, ¿no? Porque hoy uno en día no se imagina que Netflix pueda desaparecer, ¿no? Pero digamos, ha pasado con un montón de empresas en el mundo audiovisual, sí. ¿No? Entonces, digamos, si la certificación viene de empresas como una o de una asociación o lo que sea, eso puede ser independiente de lo que imponga Lo que, vamos, te digo que estoy muy involucrado en este desarrollo también, y mi principio básico, prácticamente inamovible, es que no puede ser una certificación una. O sea, una han decidido de alguna manera catalizar toda la frustración que hay en la industria. Es una industria muy fragmentada, con muchas empresas en entornos diferentes que se aglutinan en varias asociaciones. Está la asociación MESA, que es una asociación para profesionales del medio audiovisual, donde tienen una parte específica para traducción y se reúnen fundamentalmente en Londres cada trimestre, una vez al menos, y donde hablan de todo este tipo de problemas. Pero es solamente las empresas de localización, no tanto los traductores y no tanto otro tipo de profesionales del mundo de la traducción audiovisual. Esos intereses están allí, esas frustraciones se discuten y se hablan en estas reuniones, pero no se toman iniciativas, no hay iniciativas que un poco aglutinen estos intereses o quieran dar respuesta a estas frustraciones. Y una lo que ha hecho simplemente ahora es recoger o hacerse eco de esas necesidades y decir, bueno, pues vamos a intentar de alguna manera atraer a las personas interesadas y ver si establecemos un diálogo y se materializa en algo tangible.
Entonces, veréis en la plataforma, por ejemplo, ya hay una página web donde se habla un poquito de esta certificación o este ideal de una certificación y donde ya hay un grupo de trabajo con una serie de asesores lingüísticos y me consta que hay gente en esta conversación que han aceptado ya ser asesores lingüísticos para ciertos idiomas. Entonces la idea es establecer un grupo de trabajo que incorpore a todos, que dé una voz a todos. Será complicado porque los intereses a veces son dispares y van en direcciones opuestas, Claro. pero si no lo hablamos, si no intentamos de alguna manera, pues nunca llegaremos a nada y que nos quedaremos siempre, pues eso, en discusiones fragmentadas, en frustraciones que lanzamos en congresos, en reuniones, pero que a la hora de la verdad no tienen un impacto real en la profesión. Bueno, gracias. Bueno, podemos hablar 2 horas más de todo esto, pero bueno, que vamos a mover un poquito los hilos para otro lado, para poder preguntarte algunas otras cosas. Pero la verdad que esto es muy interesante y quizás, bueno, en algún momento podamos hacer alguna entrevista con vos y con alguien de UNA también, para que venga a charlar con nosotros. O de alguna Hacemos en empresa inglés, que no pasa está nada. también interesada en O de desarrollar cualquier- este tipo de iniciativas. Sí, por supuesto. Claro, porque la verdad es que me parece algo que es fundamental, así que ojalá que se pueda trabajar en este sentido, porque, insisto, si existe, vos sabés lo que es ser certificado ATA, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? O sea, tiene un peso que es increíble, y la verdad es que eso que se pueda aplicar a la traducción visual me parece fantástico. Bueno, no sé si los chicos quieren preguntar algo, yo tengo ganas de preguntarte si va a salir o no va a salir la actualización de tu libro con Aline. ¿Cuándo? ¿Qué A ver, fecha? Ya está anunciada en internet. Ya estaba pondremos- anunciada antes ¿Dónde? también. También pondremos un enlace. Ok. Está anunciada en la página de Routledge. Además ya la portada y Vale. todo. Y la fecha de lanzamiento es diciembre. El manuscrito ya está enviado y está en producción. Book Depository no nos mentía, estábamos viendo en Book Depository. Lo único Pero es bueno, que para no los es que no- tanto sí. una actualización del libro anterior, No. sino casi De un nuevo cero, libro. no. Me daba Wow. Pues vergüenza. eso es Bien. importante. Me daba vergüenza Porque- leer el anterior cuando a expresiones como, pero bueno, todo esto ha cambiado radicalmente con la llegada del DVD. Y la verdad, habrá gente que no sepa ya ni lo que es un DVD, ¿no? Porque ya desaparecieron prácticamente. Hay una generación que no han estado nunca expuestos al DVD y aquello parecía casi que surrealista, ¿no? Leerlo desde esa perspectiva, ¿no? Entonces hemos cambiado mucho, hemos incluido nuevas secciones y también el libro anterior tenía acceso gratuito a WinCaps, que lo seguirá manteniendo, pero también hemos establecido un convenio con UNA para que las personas que compren el libro tengan acceso gratuito también a UNA durante varios meses. Qué Sí, tenemos bueno. ejercicios Qué en bueno. las dos en la plataforma, pero también en el programa, en la aplicación que se instala en el ordenador. Y ya te digo, material nuevo en muchos más idiomas. Eso fue un requisito de la editorial, también basado en informes que habían recibido de revisores de otros países que querían más ejemplos y en otros países, en otros idiomas, ¿no? Entonces hemos incluido bastante en, pues por ejemplo, en árabe, en chino, en hindú, en finlandés, en noruego, en sueco, en italiano, en húngaro, en rumano. Entonces hay una mezcla muy Fantástico. amplia de ejemplos y algunos de ellos son paralelos, con lo cual también te da una idea de no solamente lo que se hace en tu país, sino también en otros idiomas, de cómo reaccionan ante situaciones parecidas o ante desafíos traductores similares a los tuyos. Entonces sí, pero ya está, el libro ya está acabado, sí. ya está entregado y ahora estamos trabajando, finalizando ya la parte, como recordáis el libro anterior venía con un innovador DVD. Exacto. Un revolucionario DVD, ¿no? También. Revolucionario en su día, que ahora la gente no puede ponerlo, no lo puede ver porque no tienen reproductores de DVD. Entonces, el libro vendrá con lo que se llama en inglés una Descarga. companion website. Entonces, habrá una entrada a la página web y la página web tendrá todo el material, tanto audiovisual como Qué plantillas bueno. de subtítulos, PDF. Pero va a tener el mismo título porque de No. momento todo es distinto. No, Por eso no lo No. encuentras. A lo mejor Ahora- si lo ahora- googleas con el mismo título no te... Lo he encontrado. Subtitling Concepts and Practices. Exacto. Vale. Sí. Pues esto me interesa porque justo ayer hice un listado de bibliografía y en tu libro puse una nota y dije,
no, porque vamos a citar la edición nueva, pero resulta que es que va a ser otro libro. Así que lo tengo que cambiar. Bueno, pero dice segunda edición, igual eso me llama la Si no atención. nos gustaba mucho que pusieran eso, pero bueno, han puesto ahí. Ujú. Porque no querían perder, desde su punto de vista más Ujú. de marketing, es que no querían perder el contacto con el volumen anterior que ha funcionado muy bien en el mercado. Claro. Claro. Entonces querían Claro. mantener ese tipo de vínculo con el anterior, que a mí me parece que es evidente con los autores, pues seguimos siendo los mismos autores, entonces... Sí, sí. Pero bueno, Mm. esa es la Seguro. idea, pero nos costó mucho explicarles que verdaderamente hemos cambiado mucho el contenido y que no hace justicia una segunda revisión, es un poco más largo y con, ya te digo, partes totalmente eliminadas y partes nuevas con referencias a bibliografía del año 2000 incluso. Para los que les interese, ya les vamos tirando alguna información en la página de Routledge, que dejamos el enlace en las notas del programa. La versión en papel me informa, Jorge, que sale unos $37, o sea que es un precio bastante accesible Sí. para lo que suelen ser libros de este estilo, ¿no? O sea que con $37 yo voy a tener después incluso Y a acceso a Win una Caps. por Y a un WinCaps. tiempo. WinCaps Y a WinCaps. el precio de Wow. WinCaps para 3 meses está por encima de los $150, creo. Y con esto te da Claro. gratuita la Sí, sí, entrada sí. durante esos 3 meses. Entonces esto es Bien. como comprar el agua y que te den el periódico, ¿no? Pues esto es igual. Más o menos, sí. Sí, la verdad que No, las dos compañías se han portado muy bien, han sido muy generosos. Con Excelente. WinCaps ya teníamos el contacto, vamos, yo desde que empecé a dar clases en subtitulado he trabajado con ellos. Y la verdad que han sido muy generosos en su oferta de cómo usar su programa de subtitulado y una también. Han sido muy generosos, han reaccionado muy rápidamente a todos nuestros requisitos, o sea que esperemos que luego en funcionamiento todo vaya muy bien también. Jorge, hoy hablamos de los cursos que se dictan exclusivamente con las guías de Netflix. Yo pregunto, Aline y vos, ¿qué van a hacer? ¿Van a sacar el libro y van a dejar que el mundo use el libro y haga lo que quiera? ¿Piensan sacar alguna especie de, digo, para justamente cuando hablamos de certificación, ese tipo de cosas, aprender con los maestros también es Claro. bueno, ¿no? A ver, tuvimos un problema a la hora de elaborar este nuevo libro. Uno de los problemas que teníamos era, bueno, el libro era demasiado anglocéntrico, pero Ujú. Mm. no podía ser de otro modo, ¿no? Es un libro que va dirigido a todo el mundo. Claro. Entonces las guías que teníamos en el libro anterior eran demasiado al inglés, con pocas concesiones a otros idiomas. Entonces, la primera conclusión o el primer cambio que queríamos hacer era eliminar por completo esa parte, remitir a los lectores a las guías de Netflix en los diferentes idiomas, pero también, como sabréis, hay ya las varias asociaciones europeas de traducción audiovisual han sacado sus propias guías en idiomas. Hay guías en alemán, hay guías en francés, hay guías también en sueco, en croata y no sé si en español estaban por salir, en inglés también han sacado algunas, las varias asociaciones. Entonces también remitimos a esos documentos de trabajo que están accesibles en internet también. Pero luego, como proponemos la elaboración de ejercicios, nos resultaba muy complicado ajustarnos solo a unos parámetros que no eran los nuestros. Entonces al final hemos decidido tener también nuestros propios parámetros, que son los parámetros que proponemos para hacer los subtítulos en el libro. Ujú. Entonces Ujú. sí, hay una mezcla un poco, lo que te decía antes, ¿no? Yo como investigador tengo el deber un poco de reflejar lo que está ocurriendo y no solamente mi opinión. Entonces, por eso damos cabida a las guías de Netflix, pero también damos cabidas a las que se están realizando por otras asociaciones y proponemos las nuestras. Y luego la gente, pues, que elija a las que mejor creen que Ujú. que les van a interesar. Bueno, Jorge, creo que tenemos un montón de preguntas que nos han quedado. No sé si alguno quiere preguntar algo que le parezca fundamental para que podamos incluir. Yo Pero eso llevamos yo querría incluir Sí. una. Bueno, Dale. no sé hasta qué punto es fundamental, Dale. pero cuando hablamos de la certificación y demás, me ha hecho pensar en el concepto de calidad y cómo ha evolucionado. Y si nos podrías pues explicar tu perspectiva de esto, porque a veces da la impresión de que, al menos esa es mi impresión personal, la calidad se entiende como la ausencia de errores y no como, digamos que está marcado negativamente y no positivamente, tal como yo veo que la entienden muchas empresas. ¿Tú qué experiencia tienes al respecto? A ver, no sé si te entiendo en la pregunta así. Yo creo que sí, que el concepto de calidad siempre ha estado marcado desde un punto de vista negativo. No solamente en nuestro terreno, sino en todos los tipos de traducción. Y de hecho toda la investigación que se hacía hasta los años 90 prácticamente era muy prescriptiva, lo que estaba mal hecho en una traducción, y se ofrecían alternativas que en principio se suponían que eran mejores. Entonces es una perspectiva
que es muy complicada de cambiar porque siempre es la que tendemos a activar la primera, ¿no? Es encontrar errores. ¿Dónde están los errores? Y se mejoran mucho mejor en eso, ¿no? Entonces, sí que seguimos un poco enquistados en ese tipo de percepción. Lo que pasa es que yo entiendo la calidad ahora desde un punto de vista más fluido y yo creo que cambiará un poquito más con el tiempo. Hay experimentos, por ejemplo, a ver, también desde el punto de vista del Big Data, ¿no? De analizar las traducciones de un traductor en particular y descubrir, no por preguntas al traductor, decir, bueno, cuáles son sus campos de especialización, sino por la práctica misma, de ver, bueno, sí, me dices que tu campo de especialización es lo técnico, pero aquí veo que en los documentales pero tú haces tienes esto. muchísimos errores o tienes tal. Entonces te vamos a dar más comedia, que vemos que las comedias que nos haces resulta que tiene menos errores según los revisores que tienes aquí, ¿no? Entonces un poco enseñar al profesional áreas que a lo mejor ellos desconocen o que no son tan conscientes, ¿no? Eso es una dirección que sé que se está trabajando bastante y que se está intentando un poco más perfilar de cómo conocer la práctica del traductor más que el traductor me diga cuáles son sus campos de especialización. El otro terreno que está cambiando, yo creo, es también la perspectiva de que la calidad es mucho más fluida y que ya no es permanente. Un error en traducción no es permanente. En la época del DVD, si yo me compraba mi DVD, si tenía errores, pues lo tengo aquí guardado y algunos los usaba para dar clases o para ilustrar. Sí. Se hacían las cosas y sigue, es permanente, está así y ahí lo tendré siempre. Pero los errores, entre comillas, que hizo Netflix con el lanzamiento de Roma en español, la película Roma en español, no perduraron. Sí. En cuanto hubo la polémica, 2-3 horas más tarde, habían desaparecido, ya no está allí. Y los que habían comentado en francés también se subsanaron de manera inmediata, ¿no? Entonces ahora lo que consumo es lo que ya ha estado revisado. Entonces sí que entramos un poco en esa dinámica, ¿no? De que la muchedumbre, the crowd, se encarga de la corrección de los errores, que no deja de tener su parte ética, ¿no? Me apoyo en el trabajo gratuito de los espectadores para subsanar errores que a lo mejor tendría que haber yo descubierto con buenos revisores de estilo o revisores de traducción o lo que tenga que tener, ¿no? Yo creo que también hay una relajación en cierto modo. La parte técnica es cierto que con los programas que tenemos hoy en día, tener una parte técnica sólida con un buen marcaje de tiempos es muy fácil. Y hoy en día es raro tener problemas técnicos en la presentación de los subtítulos. Con lo cual, para muchos espectadores, esa parte técnica ya subsana mucho de la parte lingüística, ¿no? Entonces te dicen, estaban muy bien los subtítulos, aun a sabiendas de que a lo mejor no estaban tan bien. Como profesional o encuentras ciertos errores o ciertos elementos estilísticos, ¿no? Pero esa parte en que la técnica la técnica tiene un valor bastante alto en la percepción de la calidad, es lo que también está influyendo en que a veces la parte lingüística no tenga o no esté tan bien como podría estar, y que los espectadores no sean tan conscientes, no se quejen tanto, como cuando si hay una falta de sincronía, o por ejemplo recuerdo uno de los grandes comentarios o de las críticas al principio de distribución de una gran empresa en Suecia, era que los subtítulos habían aparecido en algún sitio con un color azul. Y la gente se quejaba enormemente porque jamás habían visto subtítulos azules o con un tono azul. Entonces, bueno, sí es algo mínimo desde nuestra perspectiva como traductores, porque además ni siquiera nos corresponde a nosotros elegir el color, pero esa era la queja que tenían, ¿no? Y la verdad es que sabemos muy poquito de lo que se quejan los espectadores. Quizás ahí nos harían falta más estudios de recepción. ¿Qué es lo que verdaderamente una chica que viene a casa después del trabajo, de no sé cuántas horas en el trabajo, pone Netflix o pone Amazon o pone Disney Plus y ve subtítulos? ¿Qué es lo que le molesta en los subtítulos o qué es lo que le gusta en los subtítulos? Y lo que sabemos ahora es lo que a nosotros como traductores nos gusta o nos molesta, lo que a los revisores les gusta o los molesta, lo que la empresa de subtítulos te dice que le gusta o le molesta, los sesgos que tenemos, o lo que Netflix le gusta. Pero todos somos más o menos expertos en nuestro terreno y no sabemos mucho lo que la gente de a pie piensa, y a lo mejor les molesta eso, que los colores, o a lo mejor les molesta, no sé, cualquier otra cosa, y eso no lo hemos estudiado lo suficiente, yo creo, para saber lo que es, si es verdaderamente lo que nosotros decimos es más calidad o más lo otro. No es que tengas que atender directamente lo que te diga la población, ¿no? O lo que te diga la población de estudio, pero por lo menos tener un poquito más de conocimiento, ¿no? Estamos haciendo algunos experimentos ahora como velocidad de lectura o segmentación de las líneas, 3 líneas, eye tracking y cosas así,
Y la verdad que Sí. vamos a conocer un poquito más de cómo la gente reacciona. Las 3 líneas también, es muy común ver 3 líneas en Netflix, sobre todo si ves subtítulos intralingüísticos. Sí. Es muy común ver 3 líneas en otro tipo de entornos. Sin embargo, todavía seguimos teniéndolo como tabú en muchas de las prácticas profesionales que encontramos. Ahora con el Claro. cine vertical, ¿no? Claro. Quizás será muy normal Claro, que haya... claro. Ahora con todos los subtítulos verticales también. Y la pereza del espectador de doblar el móvil. Entonces sí, cada vez más vamos a tener... Es otro tipo de comportamiento de consumir programas audiovisuales, es otro tipo de material audiovisual también. Muchos de mis estudiantes pues a lo mejor prefieren consumir sus vídeos en el móvil, que pueden hacerlo cuando están en el metro o cuando están en tiempos muertos, que cuando... En Londres seguro, en el metro. Claro, entonces sí, tenemos que buscar a lo mejor otras alternativas y no, a lo mejor no les interesa tanto verme la cara en el vídeo como escuchar o leer lo que he dicho. Y prefieren sacrificar la imagen para leer más texto. Pero sí, son cambios que estamos un poco... Son incipientes, algunos ya llevan más tiempo del que querríamos creer, pero que sí que van a tener un impacto en la calidad y yo espero que también desde el punto de vista investigador, perceptivo también, de que dejemos de hablar tanto de la calidad como errores. ¿Eh? Es que veo tantos errores Sí. en la calidad, Justo ¿no? en el... Fomentar más la buena práctica. De accesibilidad sí que, por ejemplo, en el JAT se hizo en el 2019 un número especial sobre calidad y era más esto que estabas comentando ahora de estudios de recepción, ¿no? La usabilidad como premisa para la calidad y temas así, o sea, yo creo que se está... Pero yo creo que en este terreno, empezando a como bien cambiar. anuncias, Blanca, yo creo que en este terreno, por ejemplo, accesibilidad o los estudios sobre accesibilidad han sido mucho más Rápidos. más rápidos, sí. Sí, sí, Muchos sí. más. O sea, ya no más rápidos, sino que ha habido muchos más. Me imagino también que a la hora de pedir proyectos internacionales o proyectos de investigación, pues el marketing social de hacer un proyecto en beneficio de unos sectores de la población que generalmente han estado marginados, Claro. tiene un sex appeal que a lo mejor hacer subtítulos o doblaje que los tenemos que hacer sí o sí y que tienen un beneficio en la industria, que tendría que ser quizás la industria la que invirtiera en ese tipo de proyectos, pero que no lo hacen, ¿no? Entonces a lo mejor ese desfase tiene esos problemas de logística, ¿no? O de dónde viene la Sí, ayuda sí, económica hay para muchos... hacerlos. Sí, y hay proyectos de especialización de expertos, ¿no? En accesibilidad que quizás están más avanzados que lo que hemos comentado antes que se necesitaría ahora para la subtitulación, porque quizás se percibe como una modalidad más tradicional, ¿no? Y en su momento no se hicieron este tipo de proyectos y Sí. bueno. Sí, sí. Totalmente de Sí, acuerdo. sí. Bueno, Jorge, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por toda esta entrevista que ha sido, la verdad, maravillosa en muchos aspectos, siempre principalmente hablando con vos en el aspecto personal de escucharte, a mí me gusta mucho, pero también la verdad es que la cantidad de contenido y de cosas y de ideas que se llevan nuestros oyentes de esta charla es impresionante. Así que muchas gracias por tu tiempo, porque sé que entre las charlas para India, para China, para Corea, para Hong Kong y todo lo demás, lo bueno de este año es que como estás en casa, no tenés que andar de acá para allá. Así que es bueno, fácil por lo menos encontrarme. Entonces, es fácil encontrarte, sí, ¿no? los correos un poco a veces se amontonan. Pero no, muchísimas gracias a vosotros tres, Claro. fundamentalmente por haber llevado a cabo esta iniciativa, que los que nos están escuchando creerán que es algo muy facilito, muy rápido, se escucha en nada de tiempo, pero es difícil imaginarse el trabajo que hay por detrás de crear unos podcasts de este calibre, la coordinación entre vosotros, la preparación, etcétera, etcétera, y todo, como decimos, por amor al arte. Entonces, muchísimas gracias a vosotros Totalmente. por haberme invitado a mí. Muchas gracias, gracias. Más que Jorge. nada por la Gracias, iniciativa, Jorge, por de haberlos verdad. ¿Y cómo llevado a cabo. pueden encontrarte nuestros oyentes? En el Centras, por ejemplo, ¿cómo pueden hacer para suscribirse al boletín? Me pueden escribir un correo electrónico. Simplemente con escribirme un correo electrónico yo les doy de alta. Y el nombre es muy fácil, con que pongan Jorge Díaz Cintas en Google, yo creo que ya sale directamente mi universidad. Pero si no, Jorge Díaz Cintas y la universidad University College London, y aparece mi correo de contacto y ese es el correo que uso fundamentalmente para todos, o sea que me pueden contactar. Se pueden dar de alta en la lista de distribución, donde distribuyo información genérica sobre traducción, no solamente audiovisual.
Y sí, pueden ver mi información, detalles sobre mis publicaciones en mi página web o si no también en las de investigación como ResearchGate, Gate. Academia y cosas así. Verán tu lista larga de cositas sueltas. ¿Quieren ver más Si entran en la web. Si quieren ver más cositas, ahí encuentran. Muchas de las publicaciones, además, hay una tendencia cada vez mayor, sobre todo en el Reino Unido, a que las publicaciones sean de acceso abierto. Entonces, muchas de mis publicaciones hay copia colgada que también pueden descargarse si quieren leer algo. Muy bien. Excelente, Perfecto. excelente. Bueno, muchas gracias. Hasta acá la entrevista y cerramos nuestro programa de hoy con Laboratorio Audiovisual que viene ahora mismo. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al Laboratorio Audiovisual número 6. Mi nombre es Damián Santilli y hoy tenemos un episodio especial de Laboratorio Audiovisual por el Día Internacional de la Traducción. Le voy a ceder el piso a mi amigo director de doblaje argentino, Sebastián Arias, que nos va a hablar de Reaper, una herramienta que se puede utilizar en estos tiempos de pandemia como una excelente alternativa a los programas pagos para hacer edición de audio y aplicarlo eso, por supuesto, a grabación para doblaje. Hola Dami, ¿cómo estás? Voy a hablar acerca de un software de grabación multipista llamado Reaper. Les voy a contar sus principales funciones y las configuraciones que tienen que hacer antes de empezar como para poder grabar contra video, algo fundamental a la hora de hacer doblaje. Cuando abren Reaper por primera vez se van a encontrar con que automáticamente se genera un proyecto. Lo primero que tienen que hacer es configurar su placa de audio. Dentro de una cadena de sonido, el software de grabación multipista es apenas un eslabón. Nosotros tenemos que tener un micrófono, una placa de sonido y el software de grabación. En este caso, vamos a ir al menú Opciones, Preferencias y en la columna izquierda, en la categoría de Audio, Dispositivo, vamos a elegir cuál es nuestra placa de audio. En este caso, yo voy a dejar el sonido interno, la placa interna de mi computadora, así que lo voy a dejar así como está, pero lo primero que tienen que hacer es esa configuración. Lo segundo que tenemos que hacer es importar el video a esta sesión. Para eso lo que tenemos que hacer es sencillamente arrastrar el video dentro del proyecto. Mientras sostenemos el video podemos ver dónde lo vamos a ubicar. Mi recomendación es siempre llevarlo hacia el margen izquierdo, que haga tope, para que el inicio del video coincida con el inicio del proyecto con el que vamos a trabajar. Fíjense que automáticamente se generó un track estéreo con la pista de referencia y la ventana de video no se abrió automáticamente, pero si vamos a View o Vistas Video podemos ver el video que acaba de ser cargado. Para asegurarnos de que todo nuestro proyecto esté sincronizado tenemos que revisar que la sesión o el proyecto esté en el mismo frame rate o cantidad de cuadros por segundo que el video que acabamos de importar. En este caso el video está en 30 cuadros por segundo. Nosotros tenemos que ver que la sesión esté igual. Para eso vamos a ir a Archivos, File, Project Settings y en la solapita Video vamos a ver que también coincida y esté en 30 cuadros por segundo o lo cambiamos si es que no es así. Para empezar a grabar lo único que resta es generar un nuevo canal o track. Para eso vamos al menú en la opción Track, Insert New Track y quitamos el seguro de grabación, que es el botoncito rojo que aparece sobre el margen izquierdo, que indica que ese es el track en el que vamos a grabar, y en la esquina inferior abajo a la izquierda tenemos el transporte. Cliqueamos en el botón de Record y ya estamos grabando y generando un nuevo archivo. Cuando apretamos Stop nos va a indicar el nombre con el que va a ser grabada esa nueva región. Ponemos guardar, quitamos el seguro de grabación para ya dejar de grabar en ese canal. Vamos a sacar el video para poder ver la región nueva generada y ya tenemos un audio que en este momento podemos empezar a editar para modificar precisamente la sincronía con el video original. Podemos moverlo hacia adelante, hacia atrás, va pegando saltos de acuerdo a una regla propia que se puede ajustar en minutos, segundos o frames. Con la tecla S rápido podemos hacer un split o dividir esa región y ya estamos cortando. Podemos montar una sobre otra y generar crossfades. Podemos modificar el comienzo y el final de cada una de estas regiones. Bueno, como se imaginarán, esas son apenas algunas de las herramientas que tiene este software, que está concebido para producción musical, para postproducción de audio. Tiene muchísimas herramientas más, automatización, trae efectos sonoros, es compatible con plugins de otros desarrolladores, soporta plugins BCT. Así que les recomiendo mucho que se lo bajen y lo prueben, porque acá aparece lo más interesante. Lo pueden descargar de la página reaper.fm y tiene una versión de prueba de 60 días sin limitaciones, y lo más interesante es que pasados esos 60 días el programa no se bloquea, sino que lo pueden seguir usando. Los invita a que lo compren, pero no bloquea ninguna de sus funciones.
Y la verdad que es un software relativamente económico en comparación con Pro Tools, que es el estándar dentro de la industria. Para que se den una idea, una licencia de Pro Tools más o menos ronda los $30 mensuales, mientras que el Reaper se puede comprar una única vez por solo $60. Bueno, espero que les haya gustado. Soy Sebastián Arias y me pueden encontrar en Instagram como @Sebastián_Arias_doblaje. Y hasta aquí llegamos con el laboratorio audiovisual de hoy. Muchas gracias a Sebastián por ayudarme a hacer más fácil mi tarea en la sección de este episodio de hoy. Y espero que se animen a probar Reaper como alternativa a los programas más costosos para hacer todo tipo de trabajos en casa con edición de audio. Incluso anímense a hacer sus propios doblajes y experimenten, que es lo que siempre les pedimos en esta sección. Hasta la próxima. Y hasta aquí el programa de hoy, una entrevista excelente con Jorge, ¿verdad, Guille? Y nunca mejor dicho, una entrevista fabulosa Qué humor tan fino, Guillermo. Gracias, valga la redundancia. Pero la verdad es que sí, me fascina cada vez que hablo con Jorge cómo es capaz de hilar su discurso a medida que habla e incluso hablarte por secciones. En primer lugar, en segundo lugar, es casi como si fuera un artículo. Y luego me ha parecido muy interesante todo lo que comentabas sobre el pool de traductores, sobre las certificaciones, que yo creo que sería algo revolucionario para el sector. Así que no sé vosotros qué comentáis. Bueno, yo solo decirles a todas las familias de traductores que ya saben qué regalarles para Navidad a sus familiares traductores, ¡Hombre! que es el libro nuevo de Jorge con Aline Remael. 30 de diciembre en Routledge, se va a llamar Subtitling Concepts and Practices y ya tenéis la información en internet. Recuerden que ese libro, según nos contaba Jorge, va a venir además con 3 meses de UNA y de WinCaps, con lo cual se paga solo básicamente el libro, así que ojalá que para las fiestas podamos tener alguna copia para sortear o bueno, aunque sea para nosotros mismos y listo. Pero bueno, además una cosa que me gusta mucho de las charlas con Jorge es que aunque hables cada 6 meses y lo entrevistes cada 6 meses, siempre te cuenta cosas nuevas. Totalmente. Sí. Completamente nuevas y que cambian las cosas. Eso me parece fenomenal, así que posiblemente lo vamos a molestar más adelante para que vuelva y nos cuente más cosas nuevas en el futuro. Bueno, hasta acá el programa de hoy. Recuerden que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también nos pueden encontrar en YouTube y a nosotros tres, bueno, en las redes sociales que quieran, Instagram, LinkedIn o Twitter. Hasta la próxima. ¡Feliz Día de la Traducción! Eso, felicidades.